Pues, ¿qué creen, mis amigos? Nos encontramos a un personaje de lujo, el director del Museo Francisco Villa aquí en la capital, que muy amablemente nos va a dar una plática. Él es el profe Esbardo Carreño. Él me enorgullece a mí, estuvo muchos años de maestro allá en mi pueblo, en Villa Hidalgo, Durango, y bueno, es un maestro en la materia de la historia, y bueno, vamos a platicar con él. Profe, Claro que sí. Primero saludarlos a través de este canal, el canal del Nene, así le decimos desde siempre y discúlpame, pero no, no, así así te soy, conocí, así te así es, decimos profe. y así es el canal. Es un gusto tener gente de Villa Hidalgo. Yo siempre dije, el pueblo más hermoso y más alegre del estado de Durango. Y Gracias, sí, así fíjate es. que, fíjate que lo platico mucho y no porque yo haya trabajado allá, porque en realidad es cierto. Aparte de que trabajé como profesor de la escuela secundaria técnica de allá de Hidalgo, muy orgullosamente porque es una escuela hermosa. Ahí llegué de 19 años de edad, siendo un chavo. Ya había trabajado un año y medio en primaria cuando llego ahí. Yo trabajaba en la Sierra de Tepehuanes y me cambian radicalmente de espacio geográfico, pues muy fuertemente, porque estaba en un bosque de conífera y luego llego al desierto, pues sí fue un golpe bastante duro, pero qué maravilla que haya llegado a Vidalgo. Su gente vale oro, el pueblo a mí me parecía hermoso, ya te lo dije, Está, no me interesaba si no, ahorita sí ya está, pero no me interesaba a mí si no había pavimento para salir a la carretera o no me interesaba cómo está el pueblo. Cuando tú tienes 19, 20, 21, 22 es la mejor época, así es de que pues ahí andaba feliz con los amigos, con las amigas, pues maravillado. Entonces estoy muy contento. Ahora me toca estar aquí, me toca ser director del Museo Francisco Villa. Créanme que disfruto mucho el momento que estoy viviendo porque tengo 45 años oficialmente, digo desde que me titulé de profesor, estudiando al Centauro del Norte, estudiando a Pancho Villa. Y de ahí de Villa Hidalgo busqué el cambio, pero me cambié a San Juan del Río a trabajar. Busqué un cambio, pero no, fíjate, siendo del municipio del Oro, no busqué irme a la secundaria del Oro, que estaba ahí cerquitas, no. Yo buscaba a Pancho Villa. Me fui a San Juan del Río para estar más cerca de Francisco Villa, de Doroteo Arango, que había nacido ahí en esa tierra y que para conocer de héroes y de distancias y de personajes y vivirlos y entenderlos hay que estar donde nacieron, donde se crearon, de todo. Ahorita que te escucho hablar con tanta pasión de Hidalgo, pues te entiendo con toda la razón y todas esas razones que decimos. ¿Qué le falta a Hidalgo para ser pueblo mágico? Pues detallitos, pero no tantos, ya los tiene. Tiene una historia fantástica, el recorrido del padre de la patria, pasando por Hidalgo, que ahora lleva su nombre, así es. porque el Real Presidio de Cerro Gordo era un Real Presidio importantísimo en el Camino Real de Tierra Adentro. Y aquí no podemos dejar de hablar de héroes y de Camino Real sin nombrar Cerro Gordo, sin nombrar Villa Hidalgo, sin nombrar La Zarca, Azar, porque ahora sí que la hacienda de La Zarca fue el punto de confluencia en los diferentes ramales del así es. Camino Real. ¿Y dónde está La Zarca, la hacienda de La Zarca, la legendaria hacienda de La Zarca? En Hidalgo, ahí en esa meseta maravillosa, que es un llano tremendo y que en el país, donde quiera que tú te encuentres y que hayas viajado por la carretera panamericana entre Durango y Parral, sabrás que hay una recta enorme, la más grande de la carretera panamericana y que pasa por la Zarca. Que cuando la gente va por esa meseta cree que es un gran llano. No, es una meseta muy alta geográficamente, tiene una altura muy considerable y para bajar es enorme. Y para bajar al lado oeste, a la metida del sol, se conoce como las cuchillas de la Zarca, que es un punto clave para el ecosistema y sobre todo destacando la águila potrillera en esa zona. Bueno, hablando del Camino Real, pues sabemos todos que el Camino Real fue un expediente que se hizo en el periodo del gobernador Ismael Hernández de Eras y que exactamente en agosto del 2010 fue declarado en Brasilia como el Camino Real de Tierra Adentro, reconocido por la La UNESCO UNESCO. como Patrimonio Mundial. Y hablamos de un recorrido enorme. Es un recorrido de muchos kilómetros, 1500 y tantos kilómetros, saliendo
de la Plaza de Santo Domingo en el centro de la Ciudad de México y yendo hasta Santa Fe, Nuevo Nuevo México, México. un poquito más allá de Santa Fe, hasta Taos. El Camino Real se divide ya con las naciones y con la pérdida de nuestro territorio y gran parte queda del Paso hasta lo que es una parte de Texas, Nuevo México, Albuquerque y llegar hasta Santa Fe. Pero, ¿qué es el Camino Real de Tierra Adentro? El Camino de la Plata, el camino que fue utilizado por los españoles para trasladar y llevar la plata que salía de todas las minas norteñas, de todas las minas del septentrión novohispano, para llegarlos a la Ciudad de México y de ahí trasladarlos a Veracruz y de ahí a España, A ¿no? España. Pero este gran camino que atraviesa muchos estados de la República viene a tener un auge enorme en el estado de Durango. En el estado de Durango, lo presumimos enormemente, tenemos 19 sitios catalogados. 19 sitios que entran de sur a norte o de norte a sur, según vayas en la dirección. Pero el Camino Real empieza luego en el municipio de Nombre de Dios, en la ex hacienda de Juana Guerra. Es el primer punto. Segundo punto, nos venimos al centro histórico de Nombre de Dios Durango, con unos templos pues hermosos y con un centro histórico muy destacado que ahora es pueblo mágico. De ahí nos venimos hasta las cercanías a la ciudad de Durango, llegando a la hacienda de Navacoyán, donde está identificado dentro del Camino Real el segundo puente en el país vigente y activo dentro del Camino Real, puente de piedra construido en cal y canto con 12 arcos de medio punto y que es para bordear o para pasar el río Tunal. Esto estamos hablando de la ex hacienda de Navacoyán. Esto, la Casa Grande y el templo de San Diego ahí en Navacoyán, que es maravilloso. De ahí llegamos a la ciudad de Durango, donde también es otro punto. Y en la ciudad de Durango es el centro histórico y entre ellos catalogado este edificio. Este magno edificio sobrio es una construcción magnífica, una construcción civil que después de catedral es enorme y magnífica, construida por el minero, el rico minero, comerciante, político, Juan José de Zambrano y Amaya, construido a finales del siglo XVIII en un hermoso y exquisito estilo barroco. Todo el palacio, que es enorme y que duró 180 años siendo palacio de gobierno. También mucha gente lo identifica como Palacio de Gobierno. Pero luego ya a partir del 14 de febrero del 2013 sale el gobierno de Herrera Caldera y nos queda este espacio magnífico para albergar la historiografía del Centauro del Norte. Obviamente que en el centro histórico tenemos catalogados muchísimos edificios y los más destacados, no puedo dejar de nombrar Catedral, Palacio de Zambrano, Palacio Escárzaga, del exquisito estilo neoclásico, y una belleza que es donde se encuentra Banamex y que es el Palacio del Conde de Súchil. Venir a Durango, recrearse de este centro histórico es magnífico y es una de las ciudades más bellas que tenemos con este rescate del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Bueno, de aquí tenemos diferentes rutas, pero creo que una de las más importantes pues es la que va a salir de aquí rumbo a Cuencamé y tenemos otro punto del Camino Real magnífico que es Avino. San José de Avino o Avinito, como decían históricamente, creado por Ibarra desde su primera incursión, donde tenemos el templo de San José de Avino con dos retablos dorados bellísimos, ¿verdad? Ahí. Luego de ahí nos vamos más al este de nuestro estado y llegamos al Real de Minas de Cuencamé, donde el centro histórico también es el Camino Real determinado. Luego tenemos dentro del Camino Real el Real Presidio de Pasaje en el mismo municipio de Cuencamé, pero pasamos a Nazas, el pueblo de Nazas, declarado sitio histórico del Camino Real, el pueblo de Nazas, su basamento, su centro histórico con sus casonas tradicionales. ¿Por qué se cambió la ruta del Camino Real a Nazas si realmente por los primeros 100 años iba de aquí a la Sauceda, San Juan del Río y pasaban el río en Abasolo? Porque el río Nazas no tenía manera de
sortearlo, de pasarlo. Y en Nazas es un vaho natural, es muy amplio, y aun cuando el río iba muy crecido, podían pasar el río. Entonces se cambia por ahí. De Nazas seguimos el camino real a San Pedro Pedro del del Gallo. Gallo. Y llegamos a San Pedro del Gallo y encontramos el Real Presidio de San Pedro del Gallo, que recientemente lo restauró el INA y que nos da un panorama de cómo pudo haber sido y cómo era pues ese presidio para proteger a los viajantes, a los viajeros. De ahí atraviesa y el Camino Real se une de ahí hasta la Zarca. Pero hay un ramal a Mapimí, pueblo mágico, a las minas de Mapimí, que eran importantísimas, Importantísimo. la mina de Ojuela, y que por la mina de Ojuela se crea, se construye la mayor obra del siglo XIX, que es el puente de Ojuela, un puente colgante para sacar todo el producto de las minas en una profunda cañada. De ahí nos vamos a la hacienda de la Zarca, municipio de Hidalgo. La hacienda de la Zarca es el punto central de confluencia de los caminos, el que va de Mapimí por la hacienda de la Cadena, el que va desde San Pedro del Gallo, y ahí también se une el que pasa por San Juan del Río, pasa a Basolo y llega al Casco, al Real de Minas del Casco, y del Casco sube hasta la hacienda de la Zarca. De la Zarca se extiende a Indé, el pueblo de Indé, que es maravilloso, y de Indé seguimos al último punto del Camino Real, más al norte, que es precisamente Villa Ocampo, San Miguel de Bocas. Pero el Real Presidio de Cerro Gordo era un punto más que importante, porque en esas lejanías, y cuando vamos ahorita todavía en los vehículos, podemos darnos cuenta las distancias que hay, y de donde vamos en la carretera panamericana podemos divisar el Cerro Gordo, que está entre Villa Hidalgo y San Fermín, donde estaba el Real Presidio, que ahora es el pueblo de Villa Hidalgo. Era un punto muy básico, porque en ese Real Presidio tenía que haber un gran equipo de militares para poder proteger, porque era un punto muy adyacente al semidesierto lagunero, donde los grupos laguneros, desde conchos, irritilas, babosorigames y demás, llegaban y atacaban la zona. No nomás atacaban a los viajeros, también atacaban el pueblo. Entonces, Real Presidio de Cerro Gordo tenía que estar muy bien integrado y con mucha agua. Ese arroyo que va por Hidalgo, sí, ese arroyo de agua permanente le daba vida a todo este mundo de viajeros, ¿no? El Camino Real tiene otros puntos adyacentes que he dejado de ver por la ruta que íbamos. Saliendo de San Juan del Río, que todavía pertenecía hasta 1917, acuérdate que hasta 1917 que no había municipios, había municipalidades que pertenecían a la geografía que se dividía en Durango, era por 10 partidos después de la independencia, pero después se fundan 12 partidos. Y San Juan del Río era cabecera de partidos, a la cual pertenecía Coneto de Comonfort, Pánuco de Coronado y lo que hoy es Rodeo. Bueno, perteneciente a Rodeo en ese momento y ahora del municipio perteneciente a San Juan del Río y ahora perteneciente a Rodeo, están dos puntos del Camino Real: Palmitos de arriba y Palmitos de abajo. Palmitos de abajo, conocido como Huichapa, se encuentra un templo con un retablo barroco dorado. Y el de Palmitos de arriba es 100 años de diferencia, es un templo neoclásico, bellísimo también. Luego, el otro punto de Camino Real muy importante y un poco disperso es el Nuevo Ideal. Llegas a Guatimapé y en Guatimapé entras al Cañón del Molino, y en el Cañón del Molino se encuentra la Cueva de las Mulas. La Cueva de las Mulas está adyacente a lo que es el Charco Azul, uno de los balnearios naturales y paisajes más hermosos del estado, indudablemente. Pero en la Cueva de las Mulas, ¿qué encontramos? Pues encontramos pinturas de los prehispánicos, de los tepehuanos que habitaban esa zona, donde por primera vez nos dibujan hombres montados en mulas. Seguramente porque los indígenas huyeron del valle cuando llegaron las huestes de Francisco de Ibarra, que habían fracasado en la ida a Topia
y regresaron a Guatimapé, a ese valle, para tomar fuerzas y volver a armar la expedición. Y los indígenas que huyeron a la serranía captaron, vieron por primera vez las mulas y un hombre montado en la mula y las reprodujeron en la cueva de las mulas. Ese es nuestro camino real de tierra adentro, pero el camino real de tierra adentro se hizo para transportar el oro, los minerales, pero no solamente eso transportó gente que viajó de norte a sur y que fue sembrando nuevos pobladores a lo largo y ancho de nuestro país, y principalmente en el estado de Durango con todos estos puntos. ¿Qué más transportó? Transportó la gastronomía, la cocina, nuestras recetas, las recetas que se hacían en Puebla, que se hacían en Veracruz, que se hacían en la Ciudad de México y que los viajeros las trajeron. Transportaron los productos básicos, transportaron historias, transportaron amor. El camino real es una base fundamental del poblamiento de nuestro estado de Durango, indudablemente. Y sin duda que Villa Hidalgo es un punto muy importante. Yo creo que algo les dejó por ahí, algún bullanguero de por allá de las costas del sur vino a dar a Villa Hidalgo porque la gente es más alegre que en ninguna parte. Gracias por tener ese concepto Sí, la verdad. de los hidalguenses, pero usted más que nadie nos conoce. Sí. Fíjese que platicar y escucharlo, profe, hablar, es un deleite. Con el Muchas conocimiento gracias. que usted tiene de la historia, y no nomás de la región de nosotros, del norte, usted es de Santa María del Oro, yo de Hidalgo, pero habla de todo el estado. Me Ese apasiona el estado de Durango, todo el y tiene estado. Uh-huh. una historia hermosa, nuestro estado. Yo la verdad estoy muy orgulloso de mi tierra, de mi estado y más pues de mi pueblo, de mi municipio.